Hola, buenos días a todos. De nuevo, mi nombre es Sebastián Cabrera, soy licenciado en Psicología y este video forma parte del programa de psicohigiene que yo estoy impulsando a través del canal de YouTube y mis perfiles en las otras redes sociales. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es una breve charla, algunas aclaraciones y puntualizaciones en relación al estrés. Lo primero que me gustaría decir es que el estrés eh, originalmente es un término que viene tomado de la física. El estrés es aquella situación por la cual se ejerce tensión a una estructura y es una medida, un indicador que lleva a conocer justamente cuánta tensión puede soportar determinada estructura antes de que se quiebre, antes de que se derrumbe. Entonces, cuando hablamos en términos de la vida cotidiana, en términos de la psicología de una persona, el estrés ya sale del ámbito de la física e ingresa, digamos, como a la cotidianeidad de la experiencia de la vida, ¿no? Entonces se habla de estrés, por ejemplo, a causa de tensiones, digamos, de sentimientos de estar atravesando tensiones o a causa de tener que realizar determinado esfuerzo y no verme completamente provisto de los recursos y de la estructura necesaria para hacer frente a ese esfuerzo. Entonces, a mí me gusta aclarar esto con este ejemplo. Si yo tengo que conducir con mi coche del punto A al punto B, hagamos de cuenta que fueran dos ciudades o dos pueblos, y hubiera una distancia de unos, digamos, 50 kilómetros entre un punto y el otro, y yo hago este recorrido habitualmente y ya sé que yendo a una velocidad eh, normal, digamos a una velocidad eh, adecuada y tranquila por la ruta, yo sé que me toma ir del punto A al punto B en mi coche aproximadamente una hora de viaje. Bien, ahora si yo un día, por la razón que sea, se me hizo tarde para salir y entonces ya no dispongo de esa hora de viaje para ir del punto A al punto B, lo que voy a hacer es estresar los recursos que yo tengo para poder llegar en menos de una hora. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente yo iré a una velocidad un poco más acelerada, seguramente iré yo mismo un poco más tenso, seguramente en ese apuro que yo tengo en la ruta de ir manejando a una velocidad más alta, pondré en riesgo determinadas situaciones viales o vehiculares justamente por ir apurado. Entonces, como yo dispongo de menos tiempo para hacer ese recorrido del punto A al punto B, que habitualmente me toma una hora de viaje y ahora dispongo, hagamos de cuenta, de unos 40 o 45 minutos, yo necesito estresar los recursos de mi automóvil, los recursos míos, los recursos, digamos, la situación vial de la ruta, para poder llegar al punto B en horario, como si hubiera sido en una hora, ahora lo hago en 40 o 45 minutos. Esto en algunas situaciones y hasta cierto punto sí es posible, porque sí es posible que yo pueda forzar un poco, o mejor dicho, esforzar un poco el coche, esforzar un poco las condiciones viales, como para acelerar un poco la marcha y llegar a tiempo al punto B, aún habiendo salido tarde. O sea, hacer el recorrido que habitualmente en condiciones normales y tranquilas me lleva una hora, hacerlo en menos tiempo, en 40 o 45 minutos. Sí es posible hacer eso. Quiero decir, la estructura general de todos los recursos y de todas las situaciones involucradas es susceptible de captar esa tensión y ese esfuerzo y llegar en menos tiempo. Eso hasta determinado punto. Hay como un punto de inflexión donde si yo sigo estresando, si yo sigo esforzando toda esa estructura,
algo va a salir mal, algo se va a quebrar y evidentemente no voy a llegar al punto B a horario. Sin hablar de que pueda haber un accidente o puedo sufrir yo mismo un accidente o puedo generar un accidente en la ruta. Entonces, esta es la cuestión con el estrés. En general, el estrés es un índice que muestra el nivel de tensión que yo o una estructura o una situación estoy atravesando. Y ese índice es muy delicado porque si bien es en cierto modo flexible y me permite estresar la estructura, forzar, digamos, soportar esa tensión, eso es hasta cierto punto. Después de ese punto de inflexión, después de ese punto de quiebre, algo va a salir mal, algo se va a desordenar e incluso puede ser generar algún malestar o algún accidente, etc. Otra manera de ver esta situación, este ejemplo del estrés, es con un lápiz. Yo, por ejemplo, tengo este lápiz acá. Este lápiz está hecho de madera, tiene una estructura interna de madera y grafito, que es la mina que está por dentro. Entonces, yo este lápiz lo podría usar así como viene de fábrica, escribo con el lápiz y está muy bien. Ahora, si yo a este lápiz le ejerzo una presión, le genero una tensión a la estructura interna del lápiz, por ejemplo, yo hago esto, el lápiz se ve que se curva un poquito. La estructura interna puede, en cierta medida, soportar esa tensión y curvarse. Ahora, si yo sigo ejerciendo presión ahí, si le sigo generando tensión a la estructura, voy a empezar a escuchar que la madera se empieza a resquebrajear por dentro, posiblemente vea alguna grieta, hasta que finalmente el lápiz se parte. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es esto que está sintiendo, entre comillas, está sintiendo la madera, la estructura del lápiz, cuando yo le estoy ejerciendo una presión para la cual originalmente no fue fabricado para soportar esa presión constante todos los días o de vez en cuando. Si bien la puede soportar, el lápiz fue fabricado para usarse de este modo, no de este modo. Entonces, el estrés es ese índice, esa medida que me permite saber y me permite conocer el nivel de que una estructura puede soportar una tensión. Cuando yo me encuentro estresado, estoy así, me estoy curvando y lo puedo soportar, hay una flexibilidad en mi estructura que me permite, pero si genero más estrés, si genero más tensión, más presión, voy a empezar a resquebrajarme hasta que me pueda partir, como el caso de este lápiz. Entonces, esto es como lo que hay que conocer, por lo menos de primera intención, de primera manera, sobre el estrés, para saber que cuando yo estoy estresado, lo puedo soportar hasta cierto punto, no es deseable, la vida, digamos así, la normalidad de la vida, la felicidad, la tranquilidad, no se da en una situación de estrés. No se da porque en una situación de estrés hay una tensión implicada. Entonces, bueno, en otros videos podré explorar un poquito más las causas del estrés, por ejemplo, o los recursos que tenemos para que si estamos estresados, volver al estado de tranquilidad y de equilibrio. Gracias por compartir conmigo, por escucharme. Si te gustó el video, te pido que le des al botón de suscribirse ahí en letras rojas debajo del video. También me puedes dejar comentarios en el mismo video, inquietudes, preguntas. Y finalmente también podrías darle clic a la manito hacia arriba significando que te gustó el video. Estos 3 pedidos que te hago, uno tiene que ver, en general los 3 tienen que ver con una respuesta que yo pueda recibir de parte tuya en relación al video y a lo que expresé en este video. Pero también es una manera que yo tengo de hacer crecer mi canal, de impulsar este programa de psicohigiene que llevo adelante a través de esta plataforma y de poder seguir compartiendo con ustedes más veces y en más cantidad este tipo de pequeñas charlas, pequeñas aclaraciones en torno a determinados temas. Muy bien, muchas gracias, saludos y nos vemos la próxima.